desde el amanecer. Román Losinski. Circuito Éxitos. Son las 7:41 de la mañana. Mire, en Kenia, como hemos venido revisando a diario prácticamente a través de nuestros titulares, un líder espiritual de la Iglesia Internacional de la Buena Nueva invitó a sus seguidores a hacer un ayuno para conocer a Jesús. Van 90 muertos ya, es la cifra de anoche, la cifra más reciente es de 90 muertos. Y se sigue buscando fosas comunes. Serían 1,000 los que están internados en un bosque, en una zona boscosa, que seguían a este hombre y que al parecer estarían llevando adelante este ayuno. Ojo que dentro de ese bosque todavía hay personas que incluso cuando son encontradas por las autoridades se niegan a ser atendidas. El presidente de Kenia lo califica como terrorismo. Partiendo de ese hecho, nosotros queremos hablar, de lo que hay detrás de esto, del perfil incluso de una persona que se pueda llegar a ver seducida por una propuesta de esta naturaleza. Y por eso hemos invitado al doctor Gilberto Aldana, psicólogo clínico de la salud y sexólogo, presidente de la Sociedad y Fundación Venezolana de Psicología de la Salud, jefe fundador del Servicio de Psicología Clínica y de la Salud del Hospital Vargas de Caracas. Gilberto, bienvenido, buen día, ¿cómo está? Mi apreciado Román, gusto de saludarte y a todos nuestros radioescuchas, un fuerte abrazo desde la distancia tecnológica. Muchísimas gracias. El perfil de una persona que llega, de nuevo, utilizo el término, a ser seducida, que se gana la idea de conocer a Jesús, pero a través del ayuno. Bueno, vamos a hablar de dos escenarios, de la persona que es receptora de esos mandatos, de esos líderes, tanto espirituales, y también tenemos que incluir todo aquel que implique líderes, que maneje masa, estamos hablando que puede ser algo religioso o algo político, y tienen una capacidad de seducir y posiblemente esa seducción se va a basar en una psicopatía. La gente por lo general considera que el psicópata, eso es lo que vemos en las películas, Aníbal Lecter, el tipo de la masacre de Texas, no necesariamente es así. El psicópata tiene una particularidad que es muy seductor, incluso hasta los psicólogos, los psiquiatras, si no nos dejamos, también nos equivocamos con este tipo de personas porque son muy seductores, son muy encantadores estas personas. Y si tú tienes la posibilidad de tener una ascendencia del punto de vista religioso, las personas caen en estos señalamientos y sobre todo si incluimos aspectos religiosos, espirituales y que se conectan con esas creencias de esas personas. Las personas que siguen esos mandatos, por lo general, son personas que tienen un nivel intelectual muy bajo. Una de las cosas que, o vamos a verlo de esta manera, un pensamiento algo primitivo, y no es el término para mí más cómodo, pero ciertamente es el más descriptivo, porque una de las cosas que tiene que caracterizar el nivel intelectual es el cuestionamiento. ¿Sí? Si nosotros seguimos las órdenes simplemente por el simple hecho de que es un mandato, ¿qué pasa? Eso está bien, eso no está mal, eso deberíamos hacerlo, pero cuando las personas carecen de ese discernimiento, simplemente siguen tal cual ovejas al pastor. Y esto hace que este tipo de personas hagan este tipo de situaciones muy dolorosas. Que fíjate que este es uno de los tantos que ha habido en la historia. Claro. En el año 78 con Jim Jones en esta iglesia, que en Guyana fueron 918 personas y ha sido el tipo de suicidio colectivo que muchas veces no es suicidio. A veces hablamos de un acto terrorista. Donde por medio de la coerción las personas llegan a este tipo de actos. Claro, ya califica más de asesinato que de suicidio. Asesinato, ¿no? Que suicidio, sí, es verdad. Además, siento en estas personas que, los seguidores de hombres como de esta Iglesia Internacional de la Buena Nueva, probablemente partan de alguna necesidad, de algún vacío, de alguna laguna en sus vidas y de pronto viene alguien y hace clic con alguna propuesta, con alguna idea, con alguna meta y por ahí se conectan. Y es la forma que ellos venden de manera psicopática, Han habido investigaciones psicológicas que han establecido que mientras más fanático tú eres, mayor deterioro cognitivo tú puedes tener o algún tipo de psicopatía. Por eso hay que tener cuidado. Uno puede tener sus creencias religiosas, espirituales, políticas, claro. Pero ya cuando caemos en el fanatismo, y aquí hablamos de ese escenario, ese fenómeno psicológico que es el fanatismo, donde la racionalidad se ausenta y dejamos todo lo visceral, todo lo que va en función de ese dogma que tú tienes y que ciertamente nos puede llevar a hacer este tipo de situaciones. En algún punto me pongo en los zapatos de alguna de estas personas que han seguido a este líder. En algún punto es reversible, es decir, en algún punto la persona puede darse cuenta que está cometiendo un error, la persona o su entorno al menos. Bueno, la historia nos ha dicho en estos casos que son la minoría. ¿Sí? Y a veces pasa con aquellos que sus padres o sus ascendentes filiales lo han obligado y llegan en el momento y hacen este cuestionamiento: esto no me parece bien, esto no me parece adecuado. El problema es que el grupo genera una presión y ciertamente te ven como alguien que no estás cumpliendo con la norma del grupo y viene esa coerción y muchas veces se hace difícil salir de ese mundo. Quiero incorporar en la conversación, Gilberto, a Román Delgado, tocayo. Él es abogado, es licenciado en filosofía.
Es licenciado en Educación y teólogo. Fue director general de Justicia, Instituciones Religiosas y Culto en 1999. Román, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días, tocayo. Sí, y un placer otra vez volverte a saludar y escuchar la conversación que has tenido con el psicólogo. A ver, una primera aproximación a este evento, a esto sucedido en Kenia, que está en pleno desarrollo, porque lamentablemente todavía parece que no se consiguen todas las víctimas. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué piensa cuando lee el primer titular? Bueno, es una situación que suele ocurrir cuando hay una religiosidad más que espiritualidad. La religiosidad y lo que es la espiritualidad son dos caminos totalmente diferentes. En teología y en filosofía nosotros hemos estudiado la necesidad del ser humano en buscar, y en la historia también lo vimos, lo hemos estudiado, esa necesidad de buscar, alimentar ese espíritu, esas necesidades, esas carencias, quizás como lo expresa el psicólogo aquí presente en esta conversación. Y entonces van buscando, y por eso hay tantas religiones en la historia y persisten. Las religiones persisten y están muy vivas y están manifestándose en masas a nivel mundial. El Islam está creciendo y la religión con más adeptos es el cristianismo, quizá con muchos no practicantes en su profundidad. Pero con respecto a este caso en específico, el presidente William Ruto lo ha expresado como un acto de terrorismo, porque hay más de 200, 300 personas desaparecidas. Paul Mackenzie, el pastor de esa secta, vamos a llamarla secta, ¿no? Religiosa en Kenia, ha expresado que pueden encontrar más de 1,000 víctimas. Sí. Y que encontrarse con Cristo a través del ayuno, porque el ayuno está en la Biblia, el ayuno está en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Jesús ayunó 40 días, Moisés también, y muchos otros. La reina Esther mandó ayunar 3 días para que el pueblo judío fuese salvado de la persecución que tenían los persas en ese momento histórico. Perdón que le interrumpa, pero es que el punto es fundamental, porque muchas religiones, no estoy hablando de una, estoy hablando de muchas religiones, vinculan la fe y sus dogmas al sacrificio. Entonces, una propuesta de esta naturaleza de ayunar para conocer a Cristo, visto desde esa óptica, no es tan desechable, ¿no? Porque hay una cuota de sacrificio. Sí, porque el ayuno está en la Biblia, te lo repito. Sí. Lo que pasa es que mal llevado, o sea, un ayuno, imagínate un ayuno sin unos días específicos, sino un ayuno hasta morir, porque han encontrado víctimas con los pies y las manos atadas, o sea, estaban dispuestos a morir en hambre, en ayuno, en ese sacrificio de la carne. Entonces, es totalmente, también va contra la Biblia, porque la Biblia dice no matarás. Ni siquiera a sí mismo uno puede atentar contra su vida, porque ya es un pecado. Porque cuando este caballero Judas Iscariote se suicida, él no se fue al cielo, o sea, él atentó contra su vida y hizo homicidio, aparte que no se arrepintió, lo que sintió fue remordimiento. Pero bueno, eso sería un punto de análisis de otro momento. Pero con respecto a este caso que estamos tocando, sí es totalmente delictuoso, hay un acto criminal, y este caballero, Paul Mackenzie, el líder de esa secta, el pastor, está preso. Sí, efectivamente. Román, gracias por habernos acompañado por este aporte, ¿eh? Es un placer siempre. Un gusto. Es un placer siempre. Román Delgado es abogado, es licenciado en filosofía, licenciado en educación y teólogo, director, fue general de Justicia, Instituciones Religiosas y Culto en 1999. Tengo en el estudio a Gilberto Aldana, psicólogo clínico. Gilberto, siento, a lo mejor me equivoco, pero siento que algo así en la psiquis de esta persona que se ve seducida por el señor Mackenzie, algo así opera también cuando hablamos de trata de personas, de prostitución, de consumo de drogas y de alcohol. Creo que algo puede estar, es decir, tengo una carencia, tengo un vacío, hay algo que parece que puede llenar, que puedo verlo como una solución y por ahí me voy. Totalmente. Y lo que basándonos, y que es algo que tenemos que tomarlo en este tema como algo principal, que tiene que ver con el poco nivel de educación. A veces hay personas que pueden decir, porque ha pasado, oye, pero esta persona tiene un nivel intelectual, este era un profesional, pero posiblemente
las creencias religiosas obnubilaron, ocultaron ese aprendizaje académico que tú podías tener. No es la mayoría, pero sí vamos a ver que siempre las personas que tienen ese poco nivel de discernimiento y de cuestionamiento, una de las cosas que tiene que caracterizar al ser humano, y eso nos diferencia de cualquier otra especie y de sobre todo lo que nos ha permitido nuestro desarrollo como humanidad, es cuestionar. ¿Por qué el sol sale en la mañana? ¿Por qué la luna? Déjame ver qué hago. Y una de las recomendaciones, ya sea desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista político, es que si nosotros seguimos a las personas sin ningún tipo de cuestionamiento, pueden pasar este tipo de eventos. Y si caemos en manos de alguien que tiene rasgos psicopáticos, entonces ahí sí vamos a tener dificultades. ¿Por qué dificultades? Porque empezamos a seguir las normas de alguien que está enfermo mentalmente, una persona que es psicopática. Si nosotros analizamos, de hecho, en Netflix hay una serie que habla del perfil de las personas psicopáticas y la mayor parte de ellos son personas que tenían una ascendencia religiosa, eran unos pastores, y no estoy diciendo que todos los pastores sean esto, claro, eso es muy importante, pero aquellas personas que tengan ascendencia religiosa pueden tener esta posibilidad de influir negativamente como un líder negativo en las personas. Y aquí hablamos de suicidio, de homicidios, pero también vemos algunas prácticas religiosas donde te impiden ver a tus familiares, donde te impiden... De hecho, en esto me llamó la atención porque estaba viendo un mensaje en TikTok donde había un pastor que decía a su congregación que no debían estudiar psicología porque los que estudian psicología eran del demonio. Yo, wow, porque los psicólogos están en contra del espíritu. Tengo un hereje al frente. Que tienen que estudiar ingeniería. Entonces, fíjate cómo este tipo de personas pueden ser sensibles a este tipo de mensajes. Sí. A ver, veo por una parte una carencia en estos fieles que son seguidores del señor Mackenzie, que vieron en él una esperanza y que definitivamente se entregaron. Si alguien en nuestra audiencia siente que tiene ahora una carencia, que tiene ese vacío, que tiene esa laguna, la recomendación es dónde llenar ese vacío y con quién llenar ese vacío. Excelente pregunta, Román. Podemos llenar esa carencia con un guía espiritual, podemos llenar esa carencia con alguien que nos llene afectivamente, ¿sí? Una pareja busca una pareja, ¿sí? Incluso puede buscar ayuda profesional. Eso es muy importante. Mi sugerencia es, no estoy diciendo que todo el mundo tiene que ir al psicólogo, pero si a veces en esos espacios, en esos momentos que yo tengo alguna carencia, que me siento mal, que me siento un vacío existencial, ¿sí? Ciertamente la espiritualidad, como decía el abogado, es una herramienta muy importante y que a todos los seres humanos nos ayuda, y más cuando estamos más mayores. En la medida que somos más jovencitos no le paramos tanto a la religiosidad, pero cuando ya nosotros, a la espiritualidad, pero cuando estamos ya entrando ya en cierta edad, entonces nos acercamos más a Dios. Sí. Entonces, mientras que no sea algo que atente contra la vida, contra los valores, contra su salud, contra su familia, bueno, podemos estar en buen camino, pero cualquier mandato que usted le exijan donde tiene que ausentarse, alejarse de sus familiares, de sus estilos de vida saludables, de su salud y sobre todo de su vida, ojo, por favor, tiene que poner eso en remojo porque algo no está bien, algo está pasando que no está bien. Gilberto, muchísimas gracias por este tiempo. Román, gracias por la invitación. Siempre para mí es un honor compartir contigo. Qué bueno. Un gusto, un privilegio. Gilberto Aldana es psicólogo clínico y de la salud, sexólogo, presidente de la Sociedad y Fundación Venezolana de Psicología de la Salud, jefe fundador del Servicio de Psicología Clínica y de la Salud del Hospital Vargas de Caracas. Son las